La estructura de la hipnosis psicocardiovascular es una estructura muy larga. Más adelante vamos a hablar de la estructura, pero en este momento voy a hablar de los niveles de conciencia por donde llegas a gestionar un proceso terapéutico consistente y un proceso terapéutico de alto impacto, ¿sí? El primer nivel de conciencia es hacer consciente lo inconsciente, ¿sí? Es un primer nivel de conciencia. Hay un montón de terapias que te ayudan a hacer consciente lo inconsciente, pero que haces consciente lo inconsciente y solamente te quedas en ese nivel, no llegas a más allá, ¿sí? El segundo nivel de conciencia tiene que ver con una liberación emocional o con un entendimiento emocional. Liberación emocional o entendimiento emocional, ¿sí? El tercer nivel de conciencia tiene que ver con una resignificación. Y el último nivel de conciencia tiene que ver con la trascendencia evolutiva. Ese punto es el más importante y los dos últimos son los más difíciles. Porque hay un montón de terapias que te ayudan a hacer consciente lo inconsciente y a liberar las emociones o entender la emoción. Y también hay muchos síntomas, muchos desórdenes, muchos comportamientos. Por ejemplo, vamos a suponer, yo me muerdo las uñas. Me quiero dejar de morder las uñas. Ese es un comportamiento, es un problema que tengo. En terapia lo quiero dejar. Perfecto. Voy a la terapia y la terapeuta me ayuda a hacer consciente lo inconsciente. Y listo, el hecho de que yo logre hacer consciente lo inconsciente, ¿qué va a hacer? Flash de iluminación y perfecto. Ya entendí por qué me dejo de morder las uñas y me las dejo de morder. Perfecto, ya estoy del otro lado. Hay muchos síntomas que tú haciendo consciente lo inconsciente los liberas. Pero hay otro porcentaje de síntomas, yo creo que un 70%, que el hecho de hacer consciente lo inconsciente no son suficientes para que tú logres liberar un síntoma, un trastorno, un desorden, un desequilibrio, un bloqueo. Hay muchas otras cosas que van más allá. Y entonces pasamos de ser consciente a lo inconsciente. ¿Por qué me muerdo las uñas? Bueno, me muerdo las uñas porque mi papá siempre fue rígido conmigo y me dijo que yo era un inútil y que no servía para nada. ¿Qué hago? Cada vez que yo voy en mi vida y trato de enfrentarme a una situación nueva, lo que va a ocurrir en mi psicología es que me va a reiterar lo que mi papá me dijo, me voy a poner nervioso y me voy a morder las uñas, ¿sí? Entonces, bajo este otro contexto adicional de entender por qué me muerdo las uñas, viene una liberación emocional. Entonces, hay terapias psicológicas de programación neurolingüística, de liberación emocional, que te dicen: imagina a tu papá frente a ti y dile todo lo que no le pudiste decir, reclámale, libera tu emoción. Y tú con tus ojos cerrados o en una constelación familiar, ahí agarras al representante de tu papá y te pones a decirle 1000 cosas. Termina la constelación y te sigues mordiendo las uñas. ¿Por qué? Porque no pasamos a los siguientes niveles de conciencia, y esos siguientes niveles de conciencia son los más importantes, porque hay síntomas, repito, hay síntomas, cierto número de síntomas que sí es importante hacer consciente lo inconsciente y liberar la emoción, pero hay otro porcentaje de síntomas que no son suficientes y se van a dar cuenta. Ustedes quizá en su trabajo como terapeutas se han dado cuenta que de repente llega el consultante, le ayudas a hacer consciente lo inconsciente, haces una liberación emocional y de repente el consultante se muerde más las uñas, ¿sí? Tenía una fibromialgia, le duele más el cuerpo. Tenía una migraña, le duele más la cabeza. ¿Por qué? Porque muchas veces no es suficiente hacer consciente lo inconsciente, y cuando tú haces consciente lo inconsciente y no liberas consistentemente esa situación, estás a un paso de la evolución, y por estar a un paso de la evolución, ¿qué es lo que hace el síntoma? Se vuelve más fuerte. El síntoma crea una hiperresistencia al problema. Y cuando el síntoma crea una hiperresistencia al problema, ¿qué es lo que hace? Se vuelve más fuerte, se vuelve más resistente. Y por más terapias que te den, el problema y el programa siguen más fuerte, se sigue reiterando, es más constante. Si antes te dolía la cabeza cada tercer día, ahorita te duele la cabeza todos los días. Si antes te mordía las uñas solamente cuando te enfrentabas a una situación nueva, ahorita te muerde las uñas 3 veces al día por cualquier situación. ¿Por qué? Porque estuviste a un paso de la evolución. Para eso son los siguientes niveles de conciencia. Los siguientes niveles de conciencia no solamente se trata de que tú liberes una emoción. El siguiente nivel de conciencia se trata de una resignificación. Y la resignificación que nosotros vamos a hacer aquí tiene mucho que ver con el trabajo y el estudio de Alejandro Jodorowsky, ¿sí? Estudié todo lo que estaba relacionado con psicomagia y el tipo de constelación que él hacía, que es totalmente diferente a la constelación de Bert Hellinger, ¿sí?
Yo me quedo con la resignificación de Alejandro Jodorowsky, y lo que nosotros vamos a hacer dentro de la hipnosis es pasar a un siguiente nivel de conciencia, que es una resignificación. ¿Por qué una resignificación? Porque la estructura de un entendimiento, la estructura de una vivencia y la interpretación de un trauma que tú viviste en tu infancia es un programa que está instalado en tu psique, en tu comportamiento, en tus emociones, en tu forma de ver la vida. Y este programa da como resultado, me muerdo las uñas, fibromialgia, dolor de cabeza. ¿Sí? Y entonces el síntoma ahí está. Cuando tú, consultante, vienes conmigo y resignificamos, ¿qué es lo que haríamos en este caso de cuando el niño fue maltratado por papá porque le dijo que no servía? A ver, conecta con tu papá y libera tu emoción. Pero no solamente se trata de liberar la emoción de papá, se trata de componer al niño de 6 años que vivió esa situación. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Le vas a cambiar, es como si viajaras en el tiempo y le vas a cambiar ese programa a ese niño que vivió esa experiencia. Vas a conectar con tu yo niño y le vas a decir, no es cierto lo que tu papá te dijo. Mira todo lo que has hecho, mira que has aprendido, saliste de la universidad, eres una persona titulada, mira que en este momento eres un profesionista que hace bien las cosas. Date cuenta cómo eso que te dijo tu papá no es cierto. Tú puedes y tú sirves. Y no solamente sirves para lo que tu papá te dijo, sirves también para hacer otras cosas que tu papá no te dijo que podías hacer. Entonces, en este momento, despreocúpate. Despreocúpate y solamente enfócate en las cosas que sí puedas hacer. Y fíjense cómo yo al niño interior, a mi yo del pasado, que mi papá le dijo que no servía para nada, yo le estoy diciendo algo diferente. Algo que destruya este programa que quedó instalado aquí atrás, lo deseche y le ponga ahí un nuevo programa. Este nuevo programa lo es todo. Porque lo que estás haciendo es que estás instalando en tu mente, en tus emociones, en tu inconsciente, un programa nuevo. Un programa nuevo que ya no va a dar como resultado que te muerdan las uñas. Un programa nuevo que ya no va a dar resultado una migraña. O un programa nuevo que ya tu cuerpo no lo va a expresar como una fibromialgia. ¿Sí? Y de ahí viene la parte de la trascendencia evolutiva. Ya que hiciste una resignificación con todas estas cosas, que igual la resignificación es todo un tema, porque yo les debo enseñar cómo debemos resignificar. Tiene también, cada una de estas partes tiene su propia estructura, ¿sí? Y ya después viene la parte importante, la trascendencia, donde empezamos a trabajar con el agradecimiento. Vas nuevamente con tu papá y le dices, gracias papá, porque gracias que me dijiste que no servías, que yo no servía, siempre he buscado la forma de servir. Y en esa forma de servir me he hecho profesional y me he hecho una persona que cuida su trabajo. Gracias papá, porque sin ti nada de eso hubiera sido posible. Gracias. ¿Qué haces? Estás generando la alquimia de los magos. Estás convirtiendo la mierda, perdón la palabra, en abono. Estás convirtiendo una situación negativa en tu vida en algo que te construye. ¿Sí? Estás convirtiéndote en una flor de loto, una flor que queda en el fango, se abre para florecer. Y ahí es donde encontramos estos simbolismos en diferentes culturas, en diferentes simbologías, que se convierten en el camino del héroe. Cuando el héroe se vuelve victorioso, cuando el mago tiene la capacidad de poder modificar su realidad en todo lo negativo, en algo positivo que ocurrió, y ahí es donde ocurre la verdadera trascendencia y la evolución del ser. Porque dejas de lado el ego, el control, para poder doblegarte ante una situación de humildad, de reconocimiento y de evolución. Y ahí es donde encontramos la cereza del pastel dentro de la metodología de la hipnosis psicocardiovascular. Entonces, por eso es que esta es una técnica muy trascendente, relevante, y en comparación con otras técnicas va a tener estas 4 estructuras que son fundamentales dentro de la liberación inconsciente de los síntomas de un consultante. ¿Okay?